Bueno, pues aquí seguimos de vuelta cuando son la una. Un minuto nos falta para que sean la una en punto de la tarde. Y nos vamos a ir, como todos los viernes, hasta Coria del Río. Allí se encuentra nuestro osteópata y pedagogo, Marco Antonio Cordero. Y vamos a hablar con él un ratito. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí bajo día lluvioso. ¿Por allí está lloviendo también mucho como aquí? Aquí está cayendo el diluvio. Bueno. Mucho, mucho, mucho. Bueno, pues nos hacía falta la lluvia de todas formas, Marco, o sea que nos tendremos que aguantar. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que nos viene muy bien a todos, sobre todo a todos los que trabajamos con muchísima gente, como por ejemplo a mí, que es trabajar en equipo. ¿Sabemos trabajar en equipo? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. ¿Somos buenos colaborando con los demás? No lo sabemos tampoco, ahora nos lo va a contar Marco. Así que vamos a hablar hoy precisamente de los beneficios y de algunas estrategias para trabajar en equipo, Marco. Sí, Rocío, vamos a cambiar ya de ciclo. Ya dejamos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros pequeños a un lado y vamos a entrar en una dinámica que también nos influye y que nos afecta a todos en nuestro día a día. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes de que los seres humanos somos seres sociales, que nos relacionamos unos con los otros y que de esa habilidad de relacionarnos los unos con los otros, pues depende nuestro éxito y depende pues el bienestar que alcanzamos en nuestro día a día. Tanto así, pues hablemos de un proyecto laboral, hablemos de un proyecto familiar, hablemos de un equipo deportivo, hablemos de cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de sistema en el cual se vean influidos o se vean incluidos varias personas, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que en cualquier situación que involucre a un grupo de personas, es fundamental que sepamos convivir, que sepamos colaborar y que sepamos pues, trabajar en común para alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, eso no siempre es así. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña o normalmente no se nos enseña a hacerlo. Puede haber pues diferentes condiciones personales que pueden dificultarnos pues esta tarea, como por ejemplo el perfeccionismo, una autoexigencia elevada o una exigencia a los demás elevada, Sí. la incapacidad para delegar, la necesidad de control. Ya sabemos que el control viene del miedo y cuando trabajamos desde el miedo necesitamos controlar todas las cosas, todas las variables y todo, y que todo funcione como nosotros queremos que funcione. Al final eso se convierte en un caos. Entonces, la baja tolerancia también a la frustración Ujú. eh, y habilidades sociales deficientes nos pueden llevar también pues a que ese tipo de colaboración o ese tipo o ese trabajo en grupo sea dificultoso. Entonces, todo esto nos puede repercutir muy negativamente Sí. y al final nos crea un clima hostil, nos crea un clima de malestar, puede incluso desatar luchas de poder, nos puede alejar de las metas deseadas. Sin embargo, tenemos posibilidad, tenemos capacidad y tenemos muchas herramientas para mejorar en estos aspectos. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Eso es. Bueno, pues para empezar con el tema, quiero que nos expliques si realmente, o nosotros con tu explicación podemos averiguar si realmente sabemos o no sabemos hacerlo. Vale. Tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener muy en cuenta por qué es necesario aprender a colaborar. Venga. Vivimos inmersos en una sociedad que nos lleva siempre al individualismo, a Sí. la competición, que nos hincha constantemente a centrarnos en nosotros mismos, a buscar el éxito personal, a hacernos valer. Sin embargo, no le prestamos atención y no tenemos en cuenta que el crecimiento y los resultados que podemos obtener adoptando ese tipo de actitudes, pues al final son muy limitados. Y en cualquier circunstancia, colaborar con otros, es necesario ¿para qué? Para nutrirnos, para abrir la mente, para abrirnos a nuevas perspectivas, para llegar más allá, para crecer, para evolucionar, para superarnos. Una persona preparada académicamente o con mucha experiencia en su campo, pero que no sabe trabajar en equipo, puede terminar siendo un lastre para esa organización. Claro. Entonces, en las relaciones personales, pues necesitamos saber, sobre todo, dialogar,
escuchar, negociar, ¿eh? Llevar la razón, eso ya hemos hablado muchas veces que la razón, si la quieres llevar, para ti, pero hay otras veces que son la gran mayoría que lo importante es saber dialogar, saber escuchar, saber negociar y sobre todo estar tranquilo, vivir sosegado y estar relajado interiormente. Entonces, si somos incapaces de trabajar en esa dinámica, pues al final vamos a ser incapaces de, de cooperar y de alcanzar pues ese consenso. Entonces, desarrollar esta habilidad de colaborar, esta habilidad de trabajar en equipo, esto no implica ni ceder siempre, ni perder el criterio propio, ni siquiera dejar de tener voz. Esto no se trata de un sacrificio que hacemos por los demás. No, en realidad esto lo que nos reporta es al final múltiples beneficios a nivel personal, como por ejemplo nos favorece el compromiso y la retención de los miembros del equipo a largo plazo, pocos conflictos a nivel familiar. ¿Por qué? Porque somos capaces de pararnos, sentarnos, negociar, llegar a un consenso, saber escuchar, tener asertividad, etcétera, etcétera. Al final esto hace que el bienestar se perpetúe y se mantenga muy a largo plazo y se mantenga más o menos constante en el tiempo. Esto también nos ayuda a que a mejorar la autoestima, nos ayuda a aumentar ese sentimiento de valía personal, promueve un clima positivo que beneficia nuestra salud y sobre todo nos genera satisfacción. Vivir en un clima hostil, al final eso nos amarga la vida, nos generan malestares, nos generan tensiones, etcétera, etcétera. Y ahí nos perdemos, nos perdemos, nos perdemos. El aprender a colaborar también nos alienta a ese sentido de responsabilidad individual para los otros. Es fundamental. Nos favorece en la comprensión hacia la diversidad. Oye, que hay que tener en cuenta que los demás también tienen su razón, tienen sus motivos, tienen sus argumentos y que todo es válido. Solamente es cuestión de encajarlo y de trabajarlo para que el puzzle pues, se perfeccione. También estimula la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas y sobre todo que al compartir habilidades y talentos unos con otros, vamos avanzando y vamos evolucionando, vamos aumentando en nuestro conocimiento y, por supuesto, en el objetivo que es la consecución de objetivos. Todo eso nos aporta el qué, el aprender a colaborar. Bien, bueno, pues es importante evidentemente aprender a colaborar y ahora quiero que nos digas, como cada día, cómo podemos realmente aprender a trabajar con los demás y aprender a colaborar. Darnos algunas estrategias, Marco. Vale, bueno, pues vamos a trabajar ese aprendizaje de colaboración. Ahora, si no lo llevamos a la práctica, nos vamos a mantener siempre en el mismo sitio. Y como todas las habilidades, la capacidad de colaboración, pues se puede mejorar y las podemos desarrollar y las podemos aumentar. ¿Cómo? Pues aplicando ciertos recursos, que por supuesto van a variar siempre en función del contexto en el que nos estamos moviendo. No es lo mismo en una familia, no es lo mismo en una empresa, no es lo mismo en un equipo, no es lo mismo en un grupo de trabajo, algún tipo de entidad social, dependiendo del contexto, pues tenemos que matizar un poquito, pero en el fondo y en la base de la cuestión va a ser siempre la misma. Por ejemplo, tenemos que fomentar la comunicación. Para cualquier sistema humano o para que cualquier sistema humano funcione, la comunicación es fundamental y esencial. Y aunque esto parece obvio, no siempre le prestamos atención de la forma más adecuada a este punto. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos mediante qué, lo que hemos hablado muchas veces, escucha activa y sobre todo asertividad. Es fundamental, nos tenemos que detener a comprender al otro y a tomar en cuenta sus puntos de vista y no nada más centrarnos en responder o dar nuestra opinión. Esto nos tiene que sonar de otras veces que hemos hablado de ello. Y por supuesto, en segundo lugar, la comunicación tenemos que trabajarla de manera activa.
creando y dedicando espacios específicos para ello, momentos, pequeñas reuniones, pequeños encuentros, planificar, eso lo tenemos que planificar, lo tenemos que introducir en nuestras dinámicas diarias o nuestras dinámicas semanales o nuestras dinámicas mensuales, ya cada uno que decida cómo le viene mejor hacerlo. Hablar únicamente cuando solamente está el conflicto ahí a tope, a tope, a tope, eso al final no es la mejor alternativa. Es preferible que haya un intercambio de ideas, y esto se produzca con regularidad y de manera concertada. En segundo lugar, pues, oye, vamos a juzgar las ideas y no a las personas. Colaborar no es aceptar todas las peticiones que nos hacen. Oye, las podemos analizar, podemos realizar críticas constructivas u opiniones constructivas o incluso, oye, rechazar ciertas ideas que en ese momento o no nos pueden venir bien o no estamos de acuerdo o no creemos que sean las que en ese momento se tienen que implementar o aplicar. Sin embargo, lo que sí es recomendable es tener presente que cualquier juicio o evaluación debe de ir dirigido a la idea o a la conducta concreta, pero no a la persona en sí misma. Vamos a dejar de juzgar a la persona. Simplemente vamos a poner, si tenemos que generar una opinión o un entredicho, de la idea que nos está proporcionando o de la idea que nos está transmitiendo. Pero a la persona vamos a dejarla, que eso al final lo que nos genera es más malestar. Eso al final nos va a generar mucho más conflicto y nos va a no nos va a permitir ese facilitamiento de la resolución de problemas o la resolución de esos objetivos cuando aparezcan. Entonces es fundamental juzgar las ideas. Otro de nuestros recursos que vamos a aportar, trabajar la empatía, Rocío. Es fundamental trabajar la empatía. Es crucial ponerse o entender o hacer por entender qué es lo que piensa el otro, cómo se siente, qué necesita, qué es lo que le mueve a funcionar de esa manera. Este entendimiento nos va a permitir que, pues, ser tolerante y sobre todo ser mucho más flexible. Y ahí vamos a lograr conjugar nuestras necesidades propias y las ajenas. Y vamos a poder combinar los talentos de todos los que estamos ahí involucrados y, por supuesto, el fin o el objetivo de aunar los esfuerzos. Tenemos que establecer objetivos comunes. Esta quizás sea la más importante. Y es que toda colaboración se produce en el seno de un proyecto común, de una meta que resulta deseable para todos los involucrados y por la que todos tenemos que trabajar en conjunto. Es importante que ese objetivo sea consensuado y conocido por todos. Eso es fundamental, que cada persona entienda y sea consciente de la trascendencia de su rol en ese proceso. En una organización puede ser, por ejemplo, aumentar las ventas, perdón, en una pareja puede ser formar una familia. La clave que está en el objetivo, que el objetivo sea beneficioso para todos y, por supuesto, genere una mayor implicación, un mayor nivel de implicación y que al trabajar por una meta común es mucho más sencillo, pues, erradicar esa idea de competencia y la vamos a sustituir por cooperación. Nos vamos por una quinta herramienta o por un quinto recurso, asegurar la justicia y la confianza. Esto, al hilo de lo que acabamos de decir, pues las partes deben de percibir que la situación es justa y que la relación es recíproca para todos. ¿Para qué? Para estar más abiertos, pues, a la colaboración, que no haya un desajuste, que no haya una incoherencia, que no haya una inestabilidad. Es necesario que el beneficio sea mutuo y que exista apertura y transparencia. Que tengamos certeza de antemano de cuáles son los roles, las intenciones y las recompensas para cada uno, qué es lo que cada uno va a conseguir y qué es lo que vamos a conseguir en común. Sin esta claridad, al final la situación se desequilibra, nos sentimos mal con ello y genera o puede generar resentimiento y luchas de poder. Y ya nos vamos con la última, que es apostar por la autogestión. A las personas nos resulta mucho más sencillo participar
y cooperar en un entorno democrático, y que nos ofrezca pues cierta sensación pues eso de control, ¿no? Poder opinar, poder debatir y poder también incluso o poder autogestionarnos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a decidir de qué forma podemos contribuir al proyecto. Eso nos va a generar una mayor y una mejor motivación. En suma, ¿qué pasa con esto? Pues que así es preferible pues, evitar estructuras demasiado jerárquicas, demasiado directivas, que haya un jefe y que no haya un líder. Un líder es el que está involucrado, el que está introducido, el que trabaja mano a mano con el sistema. El jefe es el que está arriba y solamente marca pauta, marca directrices y todo de manera normalmente con mucha autoridad e imponiendo. Entonces, lo importante es, pues eso, permitir que todas las partes puedan aportar, desde una perspectiva y desde una idea, pues, de mejora constante. En suma, que para aprender a colaborar lo que necesitamos es sentirnos parte de un proyecto común y estar, por supuesto, motivados e implicados, generar una confianza con las otras partes y experimentar, pues eso, cierta libertad. Si estas condiciones se producen y se dan, van a propiciar esa motivación intrínseca, esa motivación de dentro, y nos va a ayudar a derribar, pues, el qué, esas barreras y esos mitos que nos hacen percibir a otros como competidores y no como colaboradores. Si estas herramientas las aplicamos, al final en las parejas, en la familia, en los grupos de trabajo, en los equipos, donde sea, al final esto nos va a llevar a el objetivo deseado y nos va a ayudar a sentirnos bien, a elevar nuestro nivel de productividad tanto externa como interna y sobre todo nos va a generar satisfacción personal y lo que hablamos constantemente, calidad en nuestras relaciones interpersonales. Claro que sí, Marcos. Sí, lo importante es que ya que vamos a trabajar, que lo hagamos a gusto y bien y que rindamos en el trabajo y nos sintamos realizados en nuestro trabajo. Así que eso es lo importante. Muchas gracias, Marco. Te vemos la semana que viene. Claro que sí, la semana que viene espero que no haya ninguna circunstancia como la anterior, Eso. pero por historias médicas Así no es, pude atender así es. vuestra demanda. Bueno, pero afortunadamente ya estás bien. Un beso muy grande. Sí, muchas gracias. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Buen fin de...